Hola, ¿qué tal amigos de Colectivo 7? Les mandamos un abrazo. Gracias por estar en esta transmisión. Estamos muy emocionados. Este día me acompaña nada más y nada menos que mi padre, pero además de ser mi padre, es mi pastor, el pastor que nos da la cobertura en esta congregación. Es un hombre que ha servido ya por más de 50 años a lo largo de la República Mexicana y parte de Centroamérica, junto con mi madre. Y pues emocionados de que nos puedas acompañar en este tiempo de estudio. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de Shavuot, Pentecostés, y pues no quise perder la oportunidad de que nos pudiera compartir también durante este tiempo de celebración de Shavuot, esta temporada, pudiera compartirnos algunas cosas que son para mí creo que importantes y que me gustaría que todos pudieran comprender y entender a la luz de la palabra, sobre todo, que esta es la parte importante, que podamos saber que la perspectiva bíblica es lo que estamos buscando en un tiempo como este, en un estudio como este. Tratarnos de deshacer de doctrinas de hombres y quizá de tradiciones que no están en la palabra, lo cual yo quiero que en este momento pues ahondemos en lo que dice la Escritura respecto a una festividad tan importante. Estuvimos hablando la semana pasada que el primer Shavuot sucede al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19, y tiene todo que ver con una ceremonia matrimonial donde el pueblo de Israel acepta obedecer y hacer lo que ese pacto al cual Dios les estaba llamando. Pero pues definitivamente hablar de Shavuot o de Pentecostés en estos días, mucha gente lo relaciona con el Espíritu Santo, con el hablar en lenguas. Es inevitable, si vamos a hablar de Pentecostés o de Shavuot, no podemos dejar de hablar acerca de las lenguas. Entonces, Pastor Daniel, ¿cómo podríamos definir el hablar en lenguas? Bueno, agradecemos la invitación, Pastor Isaac. Saludos a todos mis hermanos de Colectivo. Y les amamos y honramos sus vidas porque han tomado una decisión de ser unos estudiantes serios de la palabra de nuestro Dios, ya que vivimos en un relativismo moral, y el relativismo moral es la creencia de que cada uno de nosotros podemos hacer nuestras propias reglas y ya no se cree en esta verdad absoluta. Pero la palabra de Dios tiene que seguir siendo la palabra de Dios, a la cual, como dijo Pedro, debemos de estar atentos porque esta es la profecía perfecta que Dios ha dejado en nuestras vidas. Sabemos que Shavuot, como cristianos que somos, hemos pensado que Shavuot está relacionado con las nuevas lenguas, ¿sí? Y esto es necesario analizarlo. Yo creo en el hablar en lenguas, pero tenemos que ver a la luz de la Escritura lo que sucede en Shavuot. Y si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, quiero decirles que este Shavuot, que se celebró muchos años después de que el Hijo de Dios había ascendido a la diestra del Padre, la Escritura dice que 120 personas estaban en una casa, pero tuvieron que ir al templo. Ahora, muchos pensamos que el Pentecostés del Nuevo Testamento fue en una casa. No, la Escritura enseña que todos tenían que ir al templo a celebrar esta fiesta. Así es. Si hubiese sido en una casa, no se hubiesen dado cuenta todas las gentes que estaban llegando de diferentes naciones. Así que estaban en el templo. Y quiero decirles que el primer Shavuot, como decía el pastor Isaac, en el desierto, fue un Shavuot muy importante porque Dios dio la instrucción, la palabra escrita en unas tablas. Así es. Pero en el Nuevo Testamento encontramos este Shavuot, que es la continuación del desierto, porque
tenemos la concepción también de que la iglesia comenzó en el libro de Hechos. Y no, la iglesia siempre ha estado desde el principio. Exacto. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 7, versículo 38, van a ver cómo dice el escritor, que es Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Y la palabra congregación es cajal o quejilá en hebreo o eclesia en griego. Así que desde ese momento, para Dios, Israel era la iglesia o la congregación. Nunca ha dejado de existir. La diferencia entre el Nuevo Testamento es que Dios derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, porque el ser humano, los seguidores de Yeshua, iban a necesitar al Espíritu Santo, porque ahora este evangelio del reino tenía que ser predicado a toda criatura. Por eso vemos que hay tanta gente involucrada en el libro de Hechos de diferentes naciones y que escucharon a esos 120 personas hablar en su idioma. La palabra que se usa ahí, lenguas, es la palabra glosa, que quiere decir lengua o idioma. ¿Sí? Ahora, con todo respeto, no trato de ofender a nadie, pero estoy viendo lo que dice la palabra de nuestro Dios cuando nosotros pensamos que es un requisito indispensable que todos tengamos que hablar en lenguas. Claro. Y eso no es así. Así es. Porque si nos damos cuenta, en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de dones. Y dones es una cualidad o una habilidad que Dios le da a sus hijos para que puedan hacer el trabajo de Él. Así que es un don. Y Pablo, como dice en 1 Corintios 12, pues todos somos muchos miembros formando un cuerpo, pero cada miembro tiene una función, no es la misma. Y si usted va al versículo 10, el apóstol nos va a decir allí, dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y luego vean lo que dice, a otros diversos géneros de lengua, y es la palabra glosa, la misma palabra de el libro de Hechos. Así que como también el hablar es en lenguas es un don, no todos tendrán este don en hablar en lenguas. Eso también quiere decir, Pastor Isaac, que si no hablamos en lenguas, esto no quiere decir que no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Porque muchas veces pensamos así, pero esto no es así. Así que es cierto que Dios tuvo que derramar estas lenguas y lo hizo para que mucha gente que representaban a muchas naciones escucharan el Evangelio, porque el Evangelio no solamente iba a ser solamente ya para un pueblo, sino para todo el mundo. Así es. ¿Sí? Así es. Pero hablar en lenguas sí está en la Escritura. Y como si ustedes van a 1 Corintios capítulo 14, dice que el hablar en lenguas es una bendición. Es hablar misterios, dice la Escritura. Pero el hablar en lenguas, dice, es para edificarnos a nosotros mismos. Así es. Así que yo no estoy en contra de hablar en lenguas. Hablar en lenguas lo dice la palabra de Dios, pero desde la perspectiva de la Escritura. Claro. Así que no, yo sé que en Pentecostés se habló en lenguas, pero tuvo una razón, y la razón es para que muchas gentes de diferentes naciones escucharan el mensaje, pero no es un requisito que todos debemos de hablar en lenguas y que no tenemos el Espíritu Santo de Dios si no hablamos en lenguas. Qué bueno que lo traes a la mesa en este tiempo y dejar en claro que pues es un don y que Dios ha dado diferentes dones. Esta palabra dones en griego es carisma. Y es aquí donde surge el movimiento carismático, ¿no? Pero tenemos que entender que es un don, es un regalo.
y que Dios dio diferentes dones y que no podemos decir a la iglesia o a la gente que si tú no hablas en lenguas, incluso he escuchado a algunos que dicen que si no hablas en lenguas incluso puedes dudar de tu salvación, cuando no es algo que tenga que ver con la salvación el hablar en lenguas. He estado leyendo al respecto sobre este par de hombres llamados Charles Parham y William Seymour. Ellos son prácticamente los iniciadores de este movimiento pentecostal. Y no es hablar en contra del movimiento pentecostal, pero a lo que quiero decir es que antes de 1900 no se hablaba acerca de este tema de las lenguas. Es a partir de 1900 y por estos hombres que impulsaron este movimiento que empezaron a decir que la evidencia de que tú tenías al Espíritu Santo es que hablabas en lenguas. Entonces, a la luz de la palabra, incluso Pablo, el apóstol Pablo, contradice estas enseñanzas porque hace alusión de que el hablar en lenguas es un don y que tiene que ver incluso que si tú hablas en lenguas es una connotación de que Dios te da ese don, pero para que hables incluso fuera del lugar donde tú estás, ¿no? Porque incluso el apóstol Pablo dice, me gustaría que todos hablaran en lenguas. Pero está dando a entender de que me gustaría que todos hablaran en lenguas porque me gustaría que todos salieran a otros lugares, a otras naciones incluso, y hablaran y esparcieran el evangelio, esparcieran el mensaje. Pero no está diciendo de este movimiento de glosolalia, de decir palabras sin ton ni son y que nadie entiende, y que mejor el apóstol Pablo dice, si no sabes, si no vas a interpretar, mejor guarda silencio, guárdatelo para ti. Entonces, hay un versículo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, estas señales, está hablando Yeshua, dice, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice aquí, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces aquí me está diciendo Yeshua que son señales. Pero de todas estas señales que yo acabo de leer, que es echar fuera demonios, hablar en lenguas, tomar en las manos serpientes y beber cosa mortífera y que no te haga daño, y poner sobre las manos sobre los enfermos y que ellos sanen, de todas estas señales, ¿será que la más fácil es hablar en lenguas? ¿O por qué el creyente nada más se ha enfocado en eso? Porque yo hoy en día no veo a muchos echar fuera demonios, o tomar en las manos serpientes, o beber cosa mortífera y que no les haga daño, o incluso el don de sanidad. Y hacemos mucho énfasis incluso dentro del cristianismo más en el hablar en lenguas que en el resto de estas señales. ¿Por qué será? Se ha perdido la perspectiva bíblica. Y como a veces decimos, en el liderazgo a veces puedo tener yo un conocimiento o ver un punto de vista en la palabra, entenderlo, y lo puedo hacer como un punto de doctrina donde yo quiero que la congregación lo haga. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos esta situación el día de hoy, como las personas que mencionas, pues es su punto de vista que ellos entendieron, les fue revelado. Que ahora yo creo que toda esta gente no lo hizo con una mala intención, pero sí lo hizo con un desconocimiento grande de la palabra de nuestro Dios. Y por eso las consecuencias que tenemos el día de hoy de confusión en cuanto a las lenguas. Hay lados donde no aceptan totalmente las lenguas. El extremo, ¿no? El otro extremo, pero tenemos el otro lado que sí, las lenguas, porque si no, pues hasta como decías, no eres salvo, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y todo eso es una perspectiva, una idea de una persona. No es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que ir a la palabra de Dios. Considero que mencionaste hace un momentito el capítulo 14 de Primera de Corintios, que creo que es fundamental para poder interpretar esta parte de los dones y en específico de las lenguas. Y considero y tomar en dicho lo que el apóstol Pedro dijo acerca del apóstol Pablo, que Pablo escribió cosas que eran difíciles de entender.
Entonces, no podemos tomar tan a la ligera los escritos del apóstol Pablo. Hay que ahondar, hay que profundizar antes de llegar a una interpretación. Porque ¿de dónde el apóstol Pablo está sacando esto? Él tiene un fundamento y toda su formación es totalmente en la Torá, en los escritos. Es un hombre que está como buen creyente, como buen judío, fue educado y fue formado en las enseñanzas, en los mandamientos. Y al desconocer los mandamientos, al desconocer la Torá, al desconocer lo que dice la Escritura o lo que el cristianismo llama como el Antiguo Testamento, pues muchas veces podemos sacar una idea de balance. Pero, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 14 de Primera de Corintios dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y yo creo que es parte de lo que venimos diciendo, que hay que despojarnos de tradiciones, incluso doctrinas de hombres, y analizar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, porque es difícil de interpretar si no tenemos un buen fundamento. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que procuremos los dones, pero sobre todo el de profetizar. Y de alguna manera está dando énfasis a la profecía más que al hablar en lenguas. Y bueno, si habláramos de la profecía, ese es otro tema, ¿no? Yo creo que también la Iglesia de Cristo ha tomado estos dos extremos. Unos no creen, que es los cesacionistas, que dicen, no, ya no hay más profecía, lo que se tuvo que decir ya se dijo. Pero está el otro extremo de los carismáticos, donde pues la profecía es totalmente algo que llevan al extremo. Y nos falta un balance. Y yo creo que podemos aprender de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nos está animando a que procuremos los dones espirituales. ¿Qué podemos decir al respecto? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, tenemos que cuando Jesús está dando las últimas indicaciones a sus discípulos, que les dice que no se muevan de allí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra lleno es una palabra importante porque llenos quiere decir dunamis, o capacidad, o habilidad, o poder, pues para hacer las cosas que tenían que hacer. Sí. Y en realidad no estaba tanto en el hablar en lenguas, sino que estaba recibiendo el poder a través del Espíritu Santo estos discípulos y hablar en otra lengua para bendecir a esas personas, porque eso es lo que es un don. Sí. Un carisma. El carisma o el don viene de Dios a nosotros y ese don es para que bendigamos a otras personas, que cuando bendecimos a esas personas regresan dando gloria y gracias a Dios. Así que es un círculo, pero la palabra lleno es la habilidad, es ser llenos de poder, de la capacidad para hacer el trabajo excelente para Dios. Qué buen comentario, gracias por compartirlo. Esto es muy importante, que lo acabas de mencionar. Un don no es para que yo me sirva del don. El don que Dios me ha dado es para edificación de la iglesia, es para servir a la iglesia. Es algo que no podemos perder de vista, amigo de Colectivo 7, que estás viendo esta transmisión. No olvides que lo que Dios te ha dado no es para que tú te sirvas del don. Que esto es algo que lamentablemente muchas veces se ve dentro de la iglesia, el abuso de los dones. Pero bueno, quisiera mencionar este versículo 5 a colación de lo que estoy mencionando. Dice el versículo 4 de 1 de Corintios, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es lo que acabamos de mencionar. Bueno, si tú vas a hablar en lenguas, pero no hay una interpretación de esas lenguas, solamente te estás edificando a ti mismo. Pero dice Pablo, mejor profetiza, porque eso edifica a la iglesia. Y entonces, ¿cómo podríamos decir que alguien tiene al Espíritu Santo o es lleno del Espíritu Santo? Porque incluso se dice que escucho que a veces la única evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, lo cual ya vimos que no es bíblico, esa no es la perspectiva. ¿Cómo podemos decir que alguien es lleno del Espíritu Santo?
el que tiene el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 3, en la historia de Nicodemo, Sí. un gran erudito de la palabra. No estamos hablando de cualquier persona, él formaba parte del Sanedrín, Wow. así que era un erudito, conocía bien todas las reglas de los mandamientos de la palabra de Dios, pero no entendió cuando Jesús está hablando de nacer otra vez, Nacer de nuevo. ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que en esta vida se nace 2 veces Sí. y se muere 2 veces también. Nacemos físicamente y nacemos espiritualmente. Y entonces, cuando no entendió esto, Nicodemo, pues se acercó a Jesús de noche, Que por nadie lo viera. miedo, Sí. y le dijo el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, porque sabemos que el bautismo en agua es un simbolismo de un nacimiento espiritual, ¿sí? Porque cuando un bebé nace, mientras el bebé no nace, el bebé vive por medio de un cordón umbilical, donde su mamá le pasa todo lo que él necesita. Sí. Pero cuando ese bebé nace, se le corta el cordón y por primera vez en su vida está recibiendo el espíritu, el aliento de vida. Ujú. Bueno, cuando vamos al bautismo en agua y somos sumergidos, y ese momento en que somos sumergidos y que dejamos de respirar, quiere decir que es una muestra de que morimos para el mundo. Sí. Pero cuando sales, naces una nueva criatura, y en el momento que naces, espiritualmente recibes el Espíritu. Por eso es que aquí dice: el que no nace de agua y del Espíritu, ese no va a ver el reino de los cielos. Ujú. Así que desde nuestro nacimiento espiritual tenemos al Espíritu de Dios, porque es por el cual nosotros tenemos vida. Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. El Espíritu es vida para nosotros, por eso vivimos espiritualmente. Quiere decir que ahora vemos las cosas de una manera diferente. Sí. Efesios 2 dice que estábamos muertos, pero en Cristo Jesús nosotros ahora fuimos resucitados. Pero esta resurrección, que sí que morimos, resucitamos, tenemos una nueva vida, tuvimos que haber recibido un espíritu para vivir. Así Y es. tenemos al Espíritu de Dios. Así ¿sí? es. Así que tenemos el Espíritu de Dios en el momento en que nosotros empezamos a obedecer, bajamos a las aguas, pero también podemos ver algo interesante, que cuando nosotros empezamos en este caminar y el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que manifestar las obras, Ujú. ¿sí? Tenemos en Gálatas que dice: los frutos del Espíritu son estos: amor, Sí. gozo, paz. Bueno, eso nos hace ver que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Porque mismo Gálatas 5, Gálatas 5, donde dice 19, las obras de la carne son inmoralidad. Entonces, es lo contrario. Si Sí. hacemos todo lo contrario, quiere decir que no tenemos al Espíritu de Dios. Pero si empezamos a hacer las cosas diferentes de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios. Wow. Así es. Así es. Y para ir cerrando respecto a esto, 1 Corintios 12:3 dice lo siguiente: por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, este es un fundamento importante, que es a través del Espíritu Santo que podemos llamar Señor a Yeshua. Entonces no podemos decir que alguien no es salvo porque no habla en lenguas. Ya vimos ahorita sobre tener al Espíritu de Dios en nuestra vida cuando nacemos de nuevo, somos llenos de Él, y de alguna manera entender que el hablar en lenguas es un don y que no todos definitivamente vamos a poder hablar en lenguas. Quisiera cerrar con algún comentario, algún mensaje final. Sí, yo quisiera motivarlos a todos mis hermanos para que estudiemos la palabra.
porque el hablar del Espíritu Santo no solamente es enfocarnos en las lenguas, porque el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta. En Juan 16:8 dice que Él nos convence a nosotros de pecado. Ahí está el Espíritu, sí. En Juan 14:26 Él dice que nos enseña todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sí? Amén. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder a través de Él. Así es. Y en Juan 6:63 nos da vida. Y Efesios 1:13 fuimos sellados con el Espíritu Santo Sí. de Dios. Así que cuando empiezas a ver, no solamente nos podemos enfocar nosotros en que es solamente pensar que hablar en lenguas tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha estado trabajando nosotros desde muchas maneras. Así que los animo para que se metan a estudiar acerca del Espíritu Santo de Dios. No me crean tanto a mí, vayan a la palabra de Dios. Esta es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Así es. Bueno, esto es un desafío para todos nosotros y dejar de lado las tradiciones de hombres, las doctrinas de hombres y abrazar lo que dice la Escritura. Y como lo dijiste al principio, ser unos estudiantes serios, tomar la Escritura con seriedad, porque aquí está la salvación, las palabras de vida para nosotros necesarias para un tiempo como este. Así que quitémonos de nuestra mente que el Espíritu Santo es esa sensación de calorcito, que sientes bonito y que pierdes el sentido, porque definitivamente eso no es el Espíritu Santo, porque muchas veces el cristiano lo único que va en busca es de sensaciones, de emociones, de percibir, de sentir. Y tenemos que quitar ese chip de nuestra mente y entender que el Espíritu Santo, tal y como lo decía nuestro pastor, pues va mucho más allá. Él siempre ha estado trabajando y quiere llevarnos a la verdad. Entonces, si vamos en busca de emociones y sentimientos, créanme que nos vamos a quedar muy por debajo, muy cortos. Así que busquemos en realidad estar con el Espíritu, andar en el Espíritu, que yo creo que ese sería otro tema. ¿Quiénes están andando en el Espíritu? ¿Qué es el andar en el Espíritu, no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Te agradecemos tu tiempo, gracias por tomarte estos momentos y compartir. Aquí tras bambalinas está también mi madre, nuestra pastora también, que hace un momentito quería participar. Y nos daría muchísimo gusto que en un momento pudieran estar ambos juntos compartiendo con todos nosotros. Y de verdad es un privilegio tenerlos entre nosotros. Y gracias por compartir de estas experiencias y sabiduría que Dios les ha dado al trazar la Escritura. Muchas gracias, les bendecimos. Gracias. Y que Dios les siga prosperando. Muy bien, amigos de Colectivo 7, esto es un poquito más acerca del Espíritu Santo, acerca de la fiesta de Shavuot, acerca del hablar en lenguas. Y esperamos que cualquier duda o comentario nos puedan escribir y estamos pendientes para poderles servir. Les mandamos un abrazo y que Dios les bendiga. Shalom, shalom.